Bueno, buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a ver la segunda parte de intervención en los procesos de desmineralización y remineralización desde el punto de vista bioquímico. Bueno, hemos visto que el principal mecanismo propuesto que justifica la administración de fluoruros en odontología es la participación en la modulación del proceso de desmineralización y remineralización por la presencia constante de fluoruro a baja concentración en la cavidad oral, potenciando la remineralización e inhibiendo la desmineralización durante los ciclos ácidos. Este efecto está dado principalmente por los iones de fluoruro libres en el fluido en contacto con el diente o con los cristales, y no tanto por el fluoruro incorporado en los cristales como fluorapatita. Ahora bien, tengamos siempre en cuenta que sobre las diferentes estructuras mineralizadas del diente se encuentra la placa bacteriana. La fase acuosa de la placa constituye el fluido de la placa dental. Todos los procesos responsables del desarrollo de la caries ocurren en este fluido, ¿sí? Que es algo que ya venimos hablando desde la clase de caries. Dentro del fluido de la misma coexisten protones, ¿sí? Que provienen de los ácidos como consecuencia del metabolismo energético de las bacterias, ya lo vimos en caries, calcios y fosfatos liberados de la apatita y también los aportados por la saliva, ¿sí? Recuerden, funciones de la saliva. Y todo esto en un juego de equilibrios y desequilibrios constantes. Ahora, como hemos visto, el fluoruro interviene directamente en esta ecuación. Esto es muy importante, ¿sí? El fluoruro interviene directamente en esta ecuación estando presente en el fluido del biofilm. ¿Sí? ¿Se va entendiendo entonces la idea? Ahora bien, ¿cómo podemos tener constantes fluoruros disponibles? ¿Se puede almacenar de alguna forma en la cavidad bucal? Bueno, la placa puede concentrar fluoruro, de tal forma que la concentración en el fluido de la misma es aproximadamente 10 veces mayor que la concentración en saliva. ¿Cuáles son las fuentes de fluoruro? Bueno, por un lado tenemos la ingesta de aguas fluoradas, el cepillado con pastas que contienen fluoruros y los enjuagatorios bucales que proveen fluoruros que pasan a saliva y se concentran en el fluido de la placa. De esta forma se ha postulado un equilibrio entre los iones fluoruros en placa y saliva. Pero hay un depósito, muchas veces subestimado pero importante, que es la mucosa, que también intercambia iones con la saliva. La mucosa concentra grandes cantidades de este ion, ya que está cubierta por una capa de mucina que retiene grandes cantidades de agua. Esto explica los niveles en saliva que se encuentran tiempo después de realizar un buche con solo 100 partes por millón de fluoruros. La superficie del diente también provee fluoruros a partir de un depósito globular de fluoruro de calcio que se forma luego de la administración profesional en alta concentración, ¿sí? Ya veremos que estos depósitos son proveedores de iones fluoruros en el momento, o de iones flúor, en el momento en que estos se necesitan. En este gráfico se representó en escala logarítmica la concentración de fluoruros en la cavidad bucal en diferentes situaciones. En la franja superior se grafica la concentración que se encuentra inmediatamente después de un cepillado con pasta que contiene de 1000 a 1500 partes por millón, que sería la pasta común, por ejemplo la marca Colgate, ¿sí? En general esas tienen 1450 partes por millón. Si quieren pueden hacer el ejercicio de agarrar la pasta que ustedes utilizan y fijarse cuántas partes por millón de fluoruro tiene, ¿sí? Entonces, les decía que en la franja superior se grafica la concentración que se encuentra inmediatamente después de un cepillado con pasta que contiene de 1000 a 1500 partes por millón, o luego de un enjuagatorio de 100 partes por millón, enjuagatorio o colutorio, ¿sí? Esta concentración es aún mucho mayor luego de la aplicación profesional de alta concentración. Luego de este súbito aumento en la concentración, el fluoruro cae exponencialmente, en la medida en que se va limpiando la boca y a los 15 minutos solo quedan unas pocas partes por millón. De ahí en más la concentración desciende lentamente hasta alcanzar los valores basales en 3 a 6 horas. Fíjense que en el eje X está graficado el tiempo, ¿sí? Dice time, no dice las horas, pero esto está sacado de un trabajo.
Durante aproximadamente las 12 horas posteriores, los niveles se encuentran entre 0,5 y 0,02 partes por millón. Esta cantidad es suficiente, ¿sí? Esta cantidad, que parece poquita, pero es suficiente para modular el proceso de remineralización y desmineralización, pero no para el efecto antibacteriano que mencionamos en la primera parte. En los casos de serostomía, por el bajo flujo salival, ¿sí? Recuerden el concepto de serostomía, los valores de fluoruro se mantienen elevados por mayor tiempo. Y piensen por qué es. La concentración de fluoruro en el fluido de la placa sigue el de la saliva, pero es diferente según la zona. Lo que nos muestra esta figura, ¿sí? Son las concentraciones de fluoruro en diferentes zonas de la boca en función del tiempo transcurrido luego de un buche de 1 minuto con 10 mililitros de una solución de fluoruro de sodio al 0,2%. Si se colecta el fluido en la región de los incisivos superiores, se observa una concentración mayor que en otras regiones de la boca. La mayor retención debe explicarse por diferencias en el clearance ejercido por la saliva. Hay poco transporte entre la zona derecha e izquierda de la boca o entre saliva alrededor de los arcos superior e inferior. Ahora bien, el depósito de fluoruro se puede encontrar bajo la forma de fluoruro propiamente dicho, a partir de la aplicación de bajas concentraciones del mismo, pero también a partir de aplicaciones de alta concentración se pueden formar los depósitos globulares de fluoruro de calcio, el cual va a ir liberando fluoruro cuando sea necesario, es decir, durante un ciclo ácido. Entonces, resumiendo, los fluoruros indican a un paciente para promover la existencia de una disponibilidad constante de fluoruros libres o depósito globular, para que frente a un desafío ácido en la placa bacteriana puedan actuar modulando el proceso de desmineralización-remineralización. Pero también se utilizan para estabilizar procesos de caries activas a través del mismo mecanismo. Bueno, ¿cómo y cuándo se forma el precipitado de fluoruro de calcio? Luego de una aplicación de fluoruros en alta concentración, ya sea gel a pH ácido o barniz a pH neutro, el principal producto depositado sobre la superficie del esmalte es un depósito globular de fluoruro de calcio. La formación de este precipitado depende no solo de la concentración de fluoruros, que necesariamente tiene que ser alta, sino también del pH del producto utilizado, del tiempo de exposición, del grabado de la superficie adamantina y del tipo de sal empleada. El grabado de la superficie adamantina ayuda a que queden retenidos. Entonces, una vez formados, los glóbulos no se disuelven con la rapidez esperada en base a la solubilidad del fluoruro de calcio. ¿Por qué? Porque cuando se forma el precipitado, este se rodea de una capa de fosfatos y proteínas que lo recubren. La disolución del fluoruro de calcio a partir de los glóbulos es pH dependiente. Al bajar el pH, los iones fosfatos de la superficie se protonan y se separan de la cubierta, dejando al desnudo el fluoruro de calcio, que ahora sí se disuelve y libera fluoruros, es decir, durante un ciclo ácido dentro del biofilm. Este depósito globular puede permanecer como máximo unas 25 semanas post-aplicación. Pensemos cómo se van usando estos depósitos y cuánto duran en un individuo de alto o bajo riesgo cariogénico. ¿Sí? Esto, tarea para la casa. El gel de flúor fosfato acidulado se compone de fluoruro de sodio, ácido fluorhídrico y ácido fosfórico. El fabricante informa la concentración del ion fluoruro total, que es de 1,23%, es decir, 1,23 gramos de ion fluoruro por mililitro de gel, o 12.300 partes por millón, que equivalen a 12.300 miligramos de ion fluoruro en un litro. Se comercializa en forma de solución tixotrópica, no son verdaderos geles, sino soles viscosos. Tiene un pH ácido de alrededor de 3,5. La aplicación profesional dura unos minutos, durante las cuales se produce la formación del depósito globular. Los minutos varían entre 1 y 4, dependiendo de la presentación comercial.
El pH o el pH ácido produce por un corto tiempo la desmineralización de la fase mineral, dejando calcios disponibles, que esto se va a combinar con el fluoruro presente en alta concentración y precipita fluoruro de calcio. Al mismo tiempo, el grabado de la superficie la hace más retentiva para los glóbulos del fosfato del fluoruro de calcio. Es importante notar que para controlar la desmineralización, el grabado ácido, se utiliza una solución de fosfato ácido. La presencia de fosfato va a desplazar el equilibrio hacia la izquierda, ¿sí? Recuerden la ecuación que vimos al principio de esta clase y de la clase anterior. De esta forma se logra una deposición rápida de fluoruro con poca destrucción del propio esmalte. Bueno, ¿y qué pasa en las topicaciones con barniz de fluoruro de sodio? En la aplicación del barniz de fluoruro de sodio al 5%, es decir, que tiene 22.600 partes por millón de ion fluoruro y pH neutro, no se produce la desmineralización durante la aplicación profesional. Por lo tanto, no se va a liberar calcio. En este caso, la formación de dicho depósito va a demandar de 12 horas, que es el tiempo que el barniz permanece sobre la superficie dental. Sí, esto tiene que ver con la clínica, ya lo van a ver. Durante este tiempo, la gran cantidad de fluoruro se va a unir al calcio que se va liberando lentamente de la patita, para formar dichos depósitos de fluoruro de calcio. El barniz va a actuar a modo de barrera que va a retener ese fluoruro durante esas horas. En resumen, durante la aplicación profesional a alta concentración de fluoruros se forma un depósito globular de flúor que está débilmente unido al calcio, que este calcio puede provenir del esmalte o de la saliva, ¿sí? O sea, pueden tener de las dos fuentes, que inmediatamente, ¿sí? Como vemos en la figura, se va a recubrir de fosfatos y proteínas que provienen tanto de la saliva o del fluido del biofilm. Frente a un desafío o ciclo ácido, ¿sí? Fíjense que abajo dice pH 5, hay una caída en el pH, ¿sí? Siempre hablando de lo que sucede dentro del biofilm. Los fosfatos se protonan y se desarma la cubierta. El fluido de calcio queda al desnudo y como el pH del fluido del biofilm es ácido, se va a solubilizar quedando el fluoruro libre para promover la remineralización e inhibir la desmineralización, tal como vimos en las diapositivas anteriores. Bueno, ahora bien, los fluoruros también están indicados para estabilizar el proceso cariogénico en lesiones que están activas, ya sea a través del uso del fluoruro de sodio, del fluorfosfato acidulado o del diaminofluoruro de plata. Bueno, ¿qué pasa en una mancha blanca? En este gráfico lo que podemos ver es que en el punto A está representado el contenido de fluoruro en un esmalte sano y del B el contenido en las diferentes regiones de una mancha blanca sometido tanto al esmalte sano como a la mancha blanca al mismo tratamiento con fluoruros. Se postula que el fluoruro en solución produce una redistribución de los iones en el cuerpo de la lesión cariosa, creando un gradiente favorable para la difusión hacia el interior del fluoruro. Este fluoruro va a retener los iones calcios y fosfatos provenientes de la disolución de la apatita por la penetración del ácido y previene el lavado de los iones hacia la placa y la saliva. La reprecipitación de similfluorapatita a partir de los iones presentes. ¿Por qué decimos similfluorapatita? Porque antes dijimos que el fluoruro retenía iones calcios y fosfatos, ¿sí? Que provenían de la disolución de esta apatita. Entonces, la reprecipitación de similfluorapatita a partir de los iones presentes en la solución sobresaturada, ¿sí? Que proviene del producto aplicado, reduce la porosidad del cuerpo de la lesión, lo que a su vez disminuye el ingreso de ácido y el eflujo de los iones producto de la desmineralización. Esto se observa claramente en el gráfico. Bueno, la preparación de la pieza dental para la restauración involucra un proceso mecánico destructivo e irreversible en el que hay remoción de tejido.
Actualmente la filosofía es la de conservar lo máximo posible ese tejido y es aquí donde también se incluye la terapia con fluoruros. En este sentido, el diaminofluoruro de plata cobra importancia porque detiene el proceso carioso además de prevenirlo. Se lo usa con éxito para caries en corona o caries de cemento. El diaminofluoruro de plata que encontramos comercialmente disponible en Argentina tiene una concentración del 38%, que equivale a 44.800 partes por millón de ion fluoruro, teóricamente. Como ya hemos visto, el fluoruro en altas concentraciones lleva a la formación de un depósito de fluoruro de calcio. Esta formación es posible cuando existe calcio disponible a partir de su liberación desde la apatita debido a un medio ácido, como se da en el caso de la aplicación del flúor fosfato acidulado. En este caso contamos con un medio alcalino, por lo que no hay liberación de calcio, y esto hace que la formación del precipitado sea poco probable o se dé en menor cantidad. Otra fuente de calcio es la saliva, pero van a ver que este compuesto se aplica una sola vez por muy corto tiempo, por lo que tampoco hay suficiente cantidad de calcio de la saliva para formar el precipitado. Pero hemos visto que hay evidencia científica de que el fluoruro libre en alta concentración estimula la remineralización, y a su vez existe sustitución de iones oxidrilos de las apatitas por iones fluoruros, como con formación de la fluorhidroxiapatita o símil. Además, el fluoruro, como hemos visto, en altas concentraciones tiene acción antibacteriana. Respecto al colágeno de la dentina, los cristales neoformados cubren y protegen las fibras, lo que hace que queden pocas fibras de colágeno expuestas, y la lesión adquiere una apariencia suave y no rugosa diferente de la lesión activa. Además, el fluoruro inhibe a las metaloproteinasas al unirse al zinc que se requiere para la actividad catalítica, que recuerden que son las enzimas responsables de la destrucción del colágeno en la caries de dentina. Por otra parte, se ha demostrado en bacterias en estado planctónico la acción antibacteriana del ion plata. Altera el metabolismo energético, inhibe algunas enzimas, altera el ADN y las paredes de la bacteria o de las bacterias. Sin embargo, en biofilm probablemente el comportamiento sea diferente. La plata es un potente inhibidor de catepsinas, por lo que estaría inhibiendo la degradación del colágeno. Por último, el grupo amino le confiere la estabilidad al producto y proporciona un medio alcalino desfavorable para la activación de las enzimas que degradan al colágeno. ¿Sí? Entonces, con estos conceptos vistos, repasen cómo era la caries de dentina. Y acá lo que vemos es una microscopía de barrido electrónico donde se observa la apariencia de una caries de dentina tratada con el diaminofluoruro de plata. SDF es su sigla en inglés, ¿sí? Eso en la parte superior, y en la parte inferior una lesión activa de caries. Bueno, y por último, sí, vamos a hablar de los fosfocaseinatos. Este complejo fosfopéptido de caseína y fosfato de calciomorfo ha sido estudiado en los últimos 20 años como una estrategia más de remineralización, pero teniendo en cuenta que los iones calcios y fosfatos son elementos indispensables. El fluoruro actúa promoviendo este proceso, pero sin calcios y fosfatos no hay proceso posible. Los resultados de los trabajos llevados a cabo son controvertidos o controversiales o con diseños de trabajos discutibles. Este complejo se postula que provee de un sistema estable que asegura la sobresaturación de calcio y por ende crea un medio adecuado para la remineralización. La caseína, que es una familia de fosfoproteínas, actuaría atrayendo al calcio y favoreciendo este medio. Bueno, y por último les dejamos entonces la bibliografía consultada. ¿Sí? Ustedes tienen la bibliografía obligatoria, que es el manual de estudio de la cátedra de Bioquímica General y Bucal, y debajo están citados los papers donde también se obtuvieron información, ¿sí? Para poder armar esta clase y para que ustedes puedan ampliar aún más los conceptos vistos. Muchas gracias y los esperamos con consultas tanto en el campus como en los foros por Zoom.